Estamos una vez más en un nuevo capítulo de Micrófono Abierto. Esta vez no empezamos como empezamos siempre, con una introducción así como en la tele antigua. Esto me lo enseñaron esta semana, me dijeron en el mundo digital hay que entrar de una con el mensaje. Entonces, no se separen de esta transmisión porque hoy día vamos a hablar de varias cosas que son relevantes respecto a lo que está pasando en la economía en Chile. Y esto es lo maravilloso y la oportunidad que tenemos de poder desarrollar conversación de economía desde este modo sencillo, de poder ponerlo en el prisma de lo doméstico, de lo que nos afecta en el día a día, de cómo impacta en la billetera, en cómo llegamos al negocio de la esquina con la billetera, la abrimos y nos damos cuenta que las cosas nos cuestan lo mismo que ayer, que antes de ayer o que hace un mes. Cuando pretendemos hacer planes de inversión, cuando decimos, oye, el dólar bajó, ¿qué hago? ¿Compro? A lo mejor va a bajar más y pierdo. Todas esas cosas las podemos dilucidar con la oportunidad de conversar con Wilfredo Araya, a quien saludo afectuosamente. ¿Cómo estás, Wilfredo? Hola Cristian, gusto en saludarte. Un poquito de la contingencia. Con la Marraqueta hoy día no fue tan crujiente después de la eliminación Sí, de Chile. sí, la verdad es que a mí ya con Brasil la marraqueta no estaba para nada sabrosa. Creo que, bueno, además el juego de Chile ante Uruguay en el partido final mostró formalmente el nivel, digamos, lamentable de la selección, aunque también hay que reconocer, digamos, todos han parado en las redes sociales, digamos, a hacer un agradecimiento a la generación dorada, pero es como que ya listo, gracias, Así gracias es. por todo y hay una necesidad de renovación. Bueno, hay un tema para conversar harto porque yo leo que la responsabilidad cae sobre las artes, otros que incluso hablan de los dirigentes y yo creo que el problema del fútbol es sin duda mucho mayor, digamos, ¿no? Es mucho más profundo. Eh, Datos, por ejemplo. ¿Cuánto se han demorado en la remodelación del Estadio Nacional para los próximos Juegos que se van a celebrar en Santiago, los Juegos Panamericanos? ¿Cuánta plata se ha perdido de esa gestión? Hace 2 días salió la información publicada de que se robaron unos vehículos y después los fueron a entregar. Hace aproximadamente un mes, las rejas del Estadio Nacional, que hay un presupuesto para eso, lógicamente, desaparecieron los fierros. Entonces, esa es una muestra de lo corrupto que está el deporte y con mayor razón el fútbol. Ahí tenemos también Ujú. a don Daniel, no, perdón, no es No, Daniel, no. Sergio. Es Sergio, tenemos a Sergio Jadwe paseándose en Miami con creo que ya unas 15, 16 veces que han aplazado su juicio porque llegó a acuerdos con la FBI, se llevó mucha plata y bueno, de verdad que mientras no cambie eso que es de fondo, yo creo que difícilmente vamos a poder tener un fútbol competitivo. Y ahí es donde hacemos la codificación. ¿Cómo podría eso impactar en que una selección chilena tenga un proyecto, un proceso que nos deje con alegría de poder clasificar finalmente a un mundial? Así es, pues. Un lapsus de nombre recién, pero era Sergio, claro que sí. Sí, Sergio, cuidado con sí, eso. sí. Oye, ¿sabes que quería mostrarte algo? Ujú. No sé si alguna vez lo hice, pero eh, resulta que en todo este tiempo nosotros hemos tenido este nombre de micrófono abierto y la verdad es que no teníamos muy claro, no tenemos muy claro quizás por qué se llama así. Periódicamente escuchamos el concepto micrófono abierto, lo escuchamos con la Jimena Rincón cuando habló sobre que ella iba a tomar palco. Bueno, y Claro. así hemos conocido hartos episodios en los que se habla de, oye, micrófono abierto, se le quedó el micrófono abierto. Quiero invitarte a ver este clip que justifica
la razón de por qué hoy día hablamos de micrófono abierto aquí en Canal País. El quórum para esta reforma, una rápida legislación, un rápido despacho. Refundiendo todos los proyectos de ley. Y la oposición solamente tiene 24. Llegamos a una indicación común. De decidir si realmente este proyecto tener cierto discusión en particular de las indicaciones que se han presentado, el prorrateo en sus cuentas. De manera que si los centro derecha. ¿De qué estamos hablando? Porque este proyecto fue declarado admisible. Fue declarado admisible. Que está hablando puras weas, sí. Está con su micrófono abierto, por favor. Corta su micrófono. Tengan cuidado con los micrófonos, muchachos. Además, lo que dijiste era la pura santa verdad. No, ya que están prendidos los micrófonos. Estoy en la comisión de defensa donde está Paradis con esta otra vieja que nos cae mal. Estaba pidiendo que me habilitaran el micrófono. Mantengamos la compostura. Lamentable. Podemos cortar la transmisión. Micrófono abierto. Ahí está, pues, ¿viste? Son grandes los episodios que han ocurrido gracias a los micrófonos abiertos, ahora en la era de la telereunión, del teletrabajo. Otro análisis podría también tener la cámara abierta, cuando se te queda la cámara abierta y también han pasado varias cosas. Algunos chascarros. Exacto. Wilfredo, quiero que nos metamos de lleno en esto que fue informado hace pocas horas, formalmente el día de ayer, sobre una nueva alza en la política monetaria. Tú nos explicarás, porque resulta que esto ha sido periódico, digamos. Hay, yo diría que en el último tiempo unos tres anuncios de alza, si no me equivoco, que han sido, digamos, sustanciales y que se dejan ver, o sea, se dejan sentir en lo que es la economía y el bolsillo de los chilenos y las chilenas. Creo que tiene esto hoy día un punto final, según lo que he escuchado por algunos analistas, también tú nos podrás decir, pero ahora llega al 7%. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la señal? Esto quedó listo cuando... Antes de la salida de Marcel estaba proyectado así. ¿Con cuánto tiempo se anticipa esta decisión? Y definitivamente, ¿cuánto y cómo nos va a golpear? ¿Para bien, para mal? Dinos tú. Bueno, justamente ayer conocimos este anuncio que realiza el Banco Central respecto a aumentar la tasa política monetaria. Y si bien estuvo bajo las expectativas de que los agentes económicos estimábamos que podría subirla, estimábamos que podría estar en torno entre los 175 a los 200 puntos, que podría haber dejado incluso la tasa en 7,5. Fue un poco más cauteloso y manteniendo el nivel de enero, que fue que lo subió en 150 puntos. Para hablarlo en sencillo y no hacer el mismo parte del video que mostraste recién, no quiero estar entre medio de ello, ¿vale? Lo que básicamente hace el Banco Central es aumentar la tasa de interés para reducir el incentivo al consumo. Hoy día estamos con presiones inflacionarias bastante fuertes, estamos con presiones donde básicamente el aumento del costo de la energía, particularmente el gas, del petróleo, el aumento de los alimentos en términos generales, está impactando fuertemente el bolsillo de los chilenos. Entonces hoy día el Banco Central necesita restringir de alguna manera el consumo, y acá por dos situaciones particulares. Uno, para cuidarle el bolsillo a los chilenos, es decir, que no gasten tanto, ¿cierto? Que guarden dinero, que ahorren dinero, pero también por otro lado, como estoy debilitando el consumo, naturalmente por ley de oferta y demanda, empiezan a bajar los precios. Entonces, hoy día el Banco Central decide justamente aumentar la tasa de interés por estos dos motivos. Pero el problema es que hoy día Chile está en un dinamismo económico bastante resentido. Estamos en un proceso de desaceleración económica, donde le estamos sacando, su palabra lo dice, el pie del acelerador, estamos avanzando menos, y cada vez vamos a ir avanzando mucho menos de lo que resta del año. Este viernes vamos a conocer el IMASEC,
Y cada vez vamos a ir viendo el crecimiento de Chile durante el año, todos los meses, cada vez más abajo, más cuesta abajo, ¿cierto? El año pasado llegamos a crecer en torno al 11-12%, y este año estimamos que podríamos crecer en torno al 1%, lo que prácticamente nada. Y eso viene justificado porque nos vamos a tener que comparar con números muy grandes el próximo año, este año respecto al año anterior. Entonces eso quiere decir que vamos a tener un crecimiento muy, 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 muy bajito. Entonces, frente a ese escenario, el Banco Central dice, a ver, necesitamos cuidarle el bolsillo a la gente, que tenga dinero, que el dinero que tengan cueste, por un lado, pero también por otro lado, cuidar el precio de las cosas, que no siga subiendo, y para eso tengo que desincentivar el consumo. Pero está por este otro lado, que la gente no tiene recursos, dinero potencialmente, porque se están perdiendo empleos, porque la economía se está desacelerando, porque no está entrando la fuerte inversión como se esperaba este año potencialmente en términos de crecimiento, como lo vamos a ir viendo en Chile. Y ese es el gran dolor de cabeza que tiene el Banco Central. La gran pregunta es, ¿este aumento de tasa tiene descontado un posible quinto retiro? Que yo creo que es un hecho. Yo creo que el quinto retiro va. Eso te quería preguntar. Mira, de hecho, estábamos con aquí el GC. La firme, ¿sería muy perjudicial un quinto retiro, sí o no? Pero no solo eso, la pregunta anterior que tú acabas de decir. La firme, ¿habrá quinto retiro, sí o no? Habrá quinto retiro. Ya. Esto, a ver, dentro de la reunión que sostuvo justamente ayer el ministro de Hacienda con en esta reunión multiministerial, donde van a presentar justamente cuál van a ser el programa de ayuda que va a presentar el gobierno, hace una declaración que deja para pensar y que obviamente comienza ya a decantar un poco que el quinto retiro, si cuenta potencialmente con los votos, claramente podría ser un hecho, en donde dice, este plan no va a ir a competir con un quinto retiro, no tiene el objetivo de competir con un quinto retiro, tiene el objetivo de ayudar a las personas que han sido rezagadas de la ayuda estatal y también a las personas que se han visto afectadas por políticas públicas que se han impulsado, como los retiros producto de la inflación. Entonces, ya con esa declaración, el ministro de Hacienda deja entrever de alguna manera que ellos, o como coalición de gobierno en este caso, van a ir a aprobar el quinto retiro potencialmente, y que obviamente ya las otras bancadas más oficialistas podrían también apoyar. Sin ir más lejos, el senador Elizalde, presidente de la Cámara del Senado, dice que va a apoyar justamente la propuesta del gobierno, pero aún no hay consenso dentro de los parlamentarios en general. No obstante, haciendo justamente una apuesta, podría decir que el quinto retiro podría ser, porque ya el gobierno hoy día está comenzando a dilucidar un poco, a hacer sensaciones de que las propuestas que van a presentar no son en contra de un quinto retiro, sino que más bien están focalizadas a ayudar más que competir. Es decir, que esta nueva alza de tasa en la política monetaria también, para hablarlo en términos sencillos, podría ser una especie como de parche ante la herida, digamos, o un poco hacer el aguante de lo que podría venirse con mucha seguridad, considerando que el panorama político advierte que efectivamente se va a votar a favor de un quinto retiro. Eso es lo que llama la atención, porque los 150 puntos es justamente lo que se venía estimando desde hace ya, incluso antes de la discusión del quinto retiro propiamente tal, cuando de hecho se venía proyectando estos 150 antes de que se votara la ley o la idea de legislarlo. Por lo tanto, por eso, dentro de la encuesta de expectativa económica, aparecía que podrían darse, o que esta alza podría haber sido de 200 puntos. Y ahí definitivamente los créditos consumo particularmente son los que hubiesen visto más afectados derechamente. Pero sí, aún no siento derechamente que aún no está, como dices tú, Cristian, el parche en telería. Creo que esta alza no contempla el quinto retiro, no contempla presiones inflacionarias que potencialmente podrían ser aún más perjudiciales si es que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa.
pero particularmente respecto al plano local, no contempla nuevas inyecciones de liquidez tan fuerte como potencialmente podría ser un quinto retiro. Estamos hablando que serían alrededor de 13.000 millones de dólares adicionales que se inyectarían en la economía. Estaríamos abordando ya 51.000 millones de dólares que producto de los retiros se han visto ingresados o inyectados a la economía como activo circulante directo. Y en ese sentido, me llama la atención derechamente que el Banco Central no haya aumentado por lo menos sobre los 170 puntos, potencialmente comenzando a descontar lo que podría ser un posible quinto retiro. Por lo tanto, creo que queda corto el Banco Central respecto a esta materia, entendiendo que más aún con la declaración que da ayer el ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, donde las ayudas económicas no son una propuesta para ir a competir, sino que más bien son una propuesta de ayuda. Creo que este aumento de tasa queda corto. Creo que este aumento de tasa podría haber significado o haber tenido mayor margen para desde ya haber comenzado a combatir lo que podría ser presión inflacionaria producto de un posible nuevo retiro. Wilfredo, y la pregunta sobre el perjuicio. Siempre, bueno, desde el principio pasamos de opiniones como las de Evelyn Matei, que antes del primer retiro dijo, si se aprueba hacer un retiro de los fondos, se va a quemar Chile. Después parece que esta idea fue decayendo, nos fuimos convenciendo de algunos expertos menos quizás vehementes y empezamos a entender que era posible apoyar esta idea, considerando además que durante los días más difíciles de la pandemia no teníamos o no tuvimos en Chile una respuesta eficiente de parte del gobierno, digamos. Fue como que no lo vimos venir, no sabíamos que esto existía, se hizo muy evidente y finalmente hoy día la sensación y el discurso de muchos, y hablo de discurso no peyorativamente, pero ciertamente hay políticos que, por ejemplo, políticos de derecha, que dijeron voy a apoyar los retiros porque la política social del gobierno no estuvo a la altura. Por lo tanto, se fueron aprobando el primero, el segundo, el tercer retiro, el cuarto retiro, y uno se imaginaba con el segundo, con el tercero, que ya iba a ser el último. Y sin embargo llegamos al cuarto y hoy día estamos discutiendo el quinto. Quizás la gente recibe como muy buena noticia esto que tú nos acabas de decir, de que tú crees que sí habrá un quinto retiro, y es un poco la aritmética política, te sirve para entender que probablemente sí lo va a haber. Ahora, siempre se habló del prejuicio y siempre se dijo que se iba a quemar Chile, y en el último y el cuarto retiro era que íbamos a tener una inflación desmedida por el circulante. ¿Cuál es el riesgo finalmente de que se apruebe esta vez un quinto retiro? Y aprovecho la colita también para preguntarte tu opinión sobre si este sí debiera ser el último y definitivo retiro, porque algunos también hablan hasta del 100%. Bueno, la implicancia directa va a ser netamente activo circulante y por defecto presiones inflacionarias cada vez más fuertes. Eso significa de alguna manera que el perjuicio significa nuevo aumento de tasas más fuerte. Por eso digo que el Banco Central queda corto con este aumento de 150 en un eventual escenario de posible quinto retiro. Por lo tanto, el impacto directo va a ser nuevas presiones. Y acá, no sé si justificar, no creo que sea la palabra correcta, pero en la metáfora de, por ejemplo, de Evelyn Matei, cuando dice que se va a incendiar Chile, claramente no hablamos de fuego, ni que Chile arde en llamas y que todas las AFP se están quemando. No. Lo que se habla o en esta metáfora justamente es que va a arder en términos particularmente económicos. Y eso es lo que estamos viendo hoy día con presión inflacionaria. Es verdad que hay factores externos que influyen particularmente en este último número, ¿cierto? Particularmente desde el último mes, entendiendo que no teníamos guerra en enero
y ya teníamos presiones inflacionarias bastante fuertes. No teníamos guerra durante febrero, porque la invasión comienza el 24 de febrero, y nuevamente teníamos presiones inflacionarias al alza. Entonces la pregunta es, bueno, frente a ese escenario particular, porque se estaba dando un escenario global de inflación, perfecto, pero perfectamente Chile podría haber tenido menos presiones inflacionarias. Por lo tanto, aquí la responsabilidad absoluta no es de los parlamentarios que aprobaron los quintos retiros, fue justamente de la carencia de propuestas económicas que tenía el gobierno anterior. En la última cola del gobierno anterior genera algo bien particular, donde aquí ya derechamente fue un sacar aprovechamiento político, y fue justamente cuando estaba, si no me recuerdo bien, el tercer retiro o cuarto retiro, si no me equivoco, que estaba compitiendo con la agenda de mínimos comunes, presentada en aquella oportunidad por Yana Fue Proboste. el tercero. El tercer Sí. retiro. Y se aprueba el tercer retiro. Ujú. Entonces finalmente tú dices, bueno, acá, ¿qué privilegia? ¿Qué es lo que sucede? Ya no estamos en periodo de campaña, ya derechamente los votos que necesitábamos buscar, ¿cierto?, para atraer a la ciudadanía ya no están en juego por un voto en particular, y eso es justamente lo que empieza a preocupar hoy día. Hoy día lo que va a prevalecer básicamente es si lo que yo prediqué durante 4 retiros, hoy día voy a ser capaz de defenderlo en un quinto. Y no por estar en el oficialismo me voy a dar la voltereta. Y ese hoy día es el gran juicio que la ciudadanía le va a hacer a aquellos parlamentarios que 4 veces votaron a favor y que en esta oportunidad voten en contra. Lo que significaría que en solo una semana, de hecho ya tenemos el dato, en solo una semana el gobierno de Gabriel Boric ha caído 10 puntos de aprobación. Y no es porque por la subsecretaria, ¿cierto? Perdón, por la canciller en Argentina, es justamente por esta política donde de alguna manera la ciudadanía solicita recursos, ¿cierto? Frente a un proceso de desaceleración, y que derechamente el gobierno de Gabriel Boric dicen que no van a patrocinar un proyecto de esas condiciones porque no está en el programa de gobierno, pero que durante 4 retiros los parlamentarios que hoy día conforman prácticamente lo más importante dentro del comité político lo aprobaron. Entonces es un escenario bien particular que se va a dar, donde el juicio ciudadano va a ser categórico, y que en ese sentido van a tener que ser muy, muy cautelosos en cómo administrar esa información, si es que se aprueba. Creo que el deber moral implicaría no vetarlo, sino que más bien ya estaría, según las declaraciones de ayer de Mario Marcel, las ayudas al gobierno potencialmente irían en paralelo con un quinto retiro. Por lo tanto, ya tenemos la primera señal de que el gobierno, si bien no va a patrocinar el quinto retiro, porque no está dentro de su programa, tampoco creo que lo va a vetar, según la primera declaración ayer de Mario Marcel también. Sí, sería muy indescriptible que el gobierno concurriera a un tribunal constitucional para vetar el proyecto, digamos. Ahora, en todo esto ha habido una figura que ha pasado a tener una relevancia muy significativa, porque ella no se matricula en ningún sector, por lo tanto, cuando estuvo, digamos, en manos de la actual oposición, esta incomodidad de referirse a los retiros, y hoy día que son oposición, sigue ella insistiendo en lo mismo. Me refiero a Pamela Giles, que es una de las precursoras, no la primera, porque ahí hay una confusión al creer que Pamela Giles es la que propone la idea y el proyecto del primer retiro. No fue ella, fueron de hecho parlamentarios del Frente Social, del Frente Regionalista Verde Social. Sí. La senadora hoy día Muñoz, en aquel momento diputada, con Jaime Mulet. Ahora,
ella va en un carril, digamos, no está ni en posición ni en oposición y incomoda, digamos, con esto al gobierno. Hay harto parlamentario de extrema derecha que hoy día sí apoya incluso el retiro, incluso hablando de un retiro del 100%. Por lo tanto, el panorama se vuelve interesante, digamos, desde la perspectiva del análisis. Ahora, es tranquilizador que Mario Marcel diga esto podría, o el plan de ayuda social, o el paquete de ayudas sociales que el gobierno plantea, no inhibe la posibilidad de que se apruebe un quinto retiro. Te pregunto esto, ¿se ve como algo tranquilizador? Y lo segundo, ¿en qué consistiría esto? ¿Qué presumes tú? ¿O en qué consiste el plan de ayuda social que ha tardado un mes ya desde la instalación del gobierno de Gabriel Boric? Me imagino que no debe ser fácil tomar ese tipo de decisiones, pero ¿en qué consistiría o en qué debiera consistir ese plan? Bueno, básicamente ver si sería bueno o no, creo que derechamente para la ciudadanía sería bueno por la inyección de recursos que va a significar, pero para la economía, obviamente no, por el fuerte grado de liquidez que podría significar. Entonces, claramente tenemos ahí las dos caras de la moneda. Y eso en ambos sentidos, ¿cierto? Si los dos proyectos van en paralelo, se aprueban la inyección de recursos fiscales y la inyección de recursos por justamente por quinto retiro, podría significar mayores presiones inflacionarias, tal como lo hemos conversado. Respecto a las políticas, si bien aún no están definidas, la van a presentar esta semana, ¿cierto? Sí, Mario Marcel ya ha hecho declaraciones preliminares de que van a ser ayudas segmentadas, focalizadas a el sector más rezagado de aquellas ayudas que entregó el gobierno anterior, pero también aquellas personas, pymes incluso, que se han visto impactadas producto del aumento de las condiciones en el mercado por parte de las políticas que se han estado dando. Y acá entro particularmente, por ejemplo, que muchas pymes durante el último periodo, de hecho, el aumento de solicitud de crédito para pymes de corto plazo ha aumentado en torno al 40%, lo que significa de alguna manera que estas pymes, para poder seguir subsistiendo, se han tenido que endeudar a las tasas actuales con el aumento de tasa de interés que ha generado el Banco Central. Y esas tasas de interés, para poder seguir haciendo funcionar sus empresas, este encarecimiento ha sido producto justamente de políticas públicas que se han impulsado en este contexto, como por ejemplo los retiros. Entonces, finalmente, como pyme, para seguir subsistiendo, tengo que endeudarme, ir a la banca privada, ¿cierto? Solicitar un crédito con una tasa de interés alta, pero que en condiciones normales la tasa de interés podría haber sido baja. O haciendo también la homologación de que cuánto hubiese sido la tasa sin los 45.000 millones que se le han inyectado a la economía. Frente a ese escenario, entonces, el ministro Marcel dice, bueno, este paquete de medidas va a estar focalizado en aquellas personas que han sido rezagadas, que están más vulnerables a los efectos económicos que hoy día están dando o que derechamente no recibieron, producto de la pandemia, producto de la ayuda que entregó el gobierno anterior, pero también por otro lado, a las pymes, derechamente, con subvenciones, con bonos, para evitar justamente el endeudamiento en la banca privada y que tengan que seguir o pagando derechamente o absorbiendo interés y reajuste productos de condiciones que se han dado producto de la legislación como las políticas públicas. Algo súper importante, Cristian, que yo creo que es relevante decirlo. El gobierno anterior
se vio afectado, yo diría que hubo dos tiempos, el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿cierto?, del expresidente Sebastián Piñera. Y el corte se hace justamente en el estallido social, donde ahí comienza a aumentar el riesgo país, etcétera, etcétera. Y viene justamente de golpe la pandemia en el último año de su mandato. Lo que de alguna manera hablamos de la capacidad de reacción que tuvo el gobierno para poder ayudar. Y que hoy día, actual oficialismo, ex oposición, miraba justamente con desencanto, con crítica, etcétera. Bueno, hoy día el gobierno actual, cuando decide correr a la carrera presidencial, y que fueron muy críticos del gobierno anterior, que podemos estar de acuerdo si lo hizo bien o lo hizo mal, eso podría ser otra conversación, pero que el gobierno actual, que fue muy crítico, sí tuvo la capacidad de reacción que el presidente Piñera no tuvo. Podríamos tener que el presidente Piñera podría un panel de expertos, etcétera, pero no tuvo la capacidad de reacción para enfrentar un plan económico de pandemia y obviamente un estallido social. Entonces, hoy día, particularmente, las propuestas que tiene que entregar el gobierno de Gabriel Boric tienen que ser contundentes, tienen que ser muy fuertes, no solo para que sus oficialistas, sus parlamentarios oficialistas lo apoyen, sino que también sean capaces de ir a buscar esos votos en la oposición. ¿Por qué? Porque tuvieron meses de preparación. Es imposible, ¿cierto?, que no se arme un paquete de medidas potenciando lo que podría o proyectando lo que podría ser un quinto retiro. Es imposible. Era para planificarlo, bueno, lo más probable que dentro de los primeros 100 días ya, de hecho, cuando ellos asumen el gobierno, ya habían 7 proyectos, no 5 hasta ese momento, 5 proyectos de quinto retiro. Entonces, obviamente, la pregunta es, tú asumiste el gobierno, ¿cuál va a ser el plan que vas a presentar para combatir el quinto proyecto? Entonces, hoy día justamente hay que cuidar ese escenario porque puede pasar la factura, porque ellos sí, este gobierno sí tuvo el tiempo necesario de tener capacidad de reacción para enfrentar justamente lo que el expresidente Sebastián Piñera no tuvo, que fue justamente este tiempo de capacidad de reacción para implementar políticas públicas adecuadas y evitar justamente, ¿por qué no?, nuevos retiros, y sí haber logrado una agenda de mínimos comunes o similar, ¿cierto?, que permita entregar liquidez a los chilenos. Oye, Wilfredo, bueno, el tiempo pasa súper rápido. Nos ha quedado claro algo importante sobre este proceso de calentamiento económico que fue muy usado, digamos, cuando se hablaba del tercer y cuarto retiro, y creo que hizo mucho sentido cuando se rechazó el quinto retiro, porque ya hubo un proyecto rechazado. Ahora, ok, estamos en vía de este nuevo proyecto que tiene un porvenir aparentemente más beneficioso para el bolsillo de la gente, pero con todo lo que implica, digamos, el riesgo tanto político como económico, una vez que hay más circulante en la calle. Pero resulta que hay otras variables que tienen que ver, por ejemplo, con el precio del dólar que hablábamos al principio. Un dólar que con esta incertidumbre de las elecciones se fue por las nubes. Hoy día ha bajado, tuvo ayer creo que un comportamiento un poquito más al alza, pero está bajo la barrera de los 800 pesos. Ahora, ¿qué es lo que conviene hoy día? Tú que eres un experto además, porque convengamos que empresas Golden precisamente se dedican a hacer esta asesoría 100% humana para advertir individualmente qué es lo que a ti, según tu patrimonio, según tu edad, según tu sexo, tus características, tu entorno donde vives, tus proyectos, tus planes, etcétera, más te conviene. Si pudiéramos llevar en este momento a una consulta de estas características, a una asesoría de estas características, si yo tengo un interés de invertir un patrimonio considerable para el común de la gente, ¿qué me conviene? ¿Qué me convendría hacer en virtud de estas variables? A puertas de un quinto retiro, para invertir, espero que
se apruebe eso, se pague. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Me conviene comprar dólares? ¿Me conviene invertir fuera de Chile? ¿Cuál crees tú que es el camino para poder tener una consideración de cuál va a ser el rumbo y el destino de la economía que impacta en mi bolsillo? Bueno, solo si me permites, Cristian, un comentario respecto también al análisis político del retiro. El cuarto retiro fue rechazado, antes de entrar en detalle del dólar. El cuarto retiro fue rechazado, por lo tanto, por ley, por normativa, no se puede presentar, no se podía presentar un proyecto de iguales condiciones o similares condiciones durante un año. Por lo tanto, de diciembre del 2021 no se podría haber presentado a diciembre del 2022 un nuevo proyecto de estas condiciones. Pero todo se está haciendo en relación a reformas constitucionales. Entonces, hoy día, en el texto de rigor, la Constitución vigente actualmente está teniendo 0 pesos, porque los parlamentarios están presentando reforma tras reforma tras reforma, a pesar que modifiquemos la Constitución. Total, si modificamos la Constitución y estamos todos de acuerdo, entonces, ¿qué sirve hoy día tener un marco regulatorio, crear una nueva Constitución como lo estamos haciendo ahora, si los nuevos políticos para asuntos particulares van a estar modificándola en esta oportunidad ya 5 veces? Creo que derechamente hay que, y esto es un llamado a todo el sector político, pongámonos serios de una vez. Es verdad que la pandemia sigue, es verdad que hay necesidades, pero por favor midamos el impacto y ojalá podamos ser puente en poder construir acuerdos más que buscar un poco más de popularidad o salir en algunos matinales, como he visto a más de una persona respecto a eso. Respecto al dólar, bueno, acá vamos a estar viendo particularmente escenarios bien volátiles. Con el aumento de tasas por parte del Banco Central vamos a ver una caída particularmente del rebote que se realizó justamente el día de ayer. Llegó a estar en 7.72 el día lunes. Ayer martes cierra en los 7.80 aproximadamente. Y en la apertura justamente el día de hoy vamos a ver caídas que podrían estar incluso en proyecciones que podrían posicionarnos en torno a los 750 pesos. Pero va a depender justamente de qué es lo que busca. Tal como dices tú, Cristian, la asesoría que nosotros entregamos desde Empresas Golden va a estar muy enfocada a qué es lo que busca el cliente. Me han comunicado, ¿cierto?, durante particularmente la última semana, de que, sabes que tengo que hacer un viaje y quiero comprar, pero tengo que viajar en un mes más. ¿Compro ahora o compro días antes de irme? Yo lo que podría decir básicamente respecto a la proyección que podría tener justamente el dólar es que la tendencia sigue siendo alcista de largo plazo, pero estamos en un periodo de corrección, en un periodo de corto plazo de caídas que podría, como digo, llegar en torno a los 750, pero la tendencia fundamental sigue siendo alcista, y acá por escenarios bien particulares. Primero, producto de que la guerra particularmente aún continúa y las presiones inflacionarias se están dando. Ayer conocimos justamente una encuesta donde JP Morgan habla de que la principal preocupación de Estados Unidos, de los norteamericanos, el 71% de los norteamericanos, según esta encuesta realizada por JP Morgan, les preocupa justamente la inflación. Y la semana pasada conocimos justamente un aumento de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, finalmente, en donde ellos dicen, estoy dispuesto a seguir subiendo la tasa de interés, incluso 7 veces este año. Es decir, yo estoy dispuesto a destruir, entre comillas, el motor de la economía, que es el consumo en Estados Unidos. Acá es la minería, en Estados Unidos es el consumo. Estoy dispuesto a destruir la demanda interna a costa de controlar la inflación. Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dice, vamos a tener que apretarnos los cinturones todos. Entonces, ese escenario de alguna manera comienza a generar ciertas alertas, y ya derechamente distintos análisis estarían dando a conocer que en torno al final del tercer trimestre, inicio del cuarto trimestre, la principal potencia económica del mundo, Estados Unidos, podría entrar en recesión. Y eso de alguna manera tiene un impacto no menor, porque claramente
no estamos hablando de que los inversionistas decidan finalmente invertir en las empresas norteamericanas, sino que más bien refugiarse particularmente en activos como el dólar o el oro, o incluso las criptomonedas, por qué no también decirlo. Entonces, frente a ese escenario particular, en términos internacionales, en términos macros externos, que la principal economía norteamericana esté justamente con señales de recesión de aquí a finales de año, en el largo plazo me haría tender a aumentar el dólar. Pero también tenemos el plano local, donde este año va a estar muy, muy marcado por particularmente la Convención Constitucional y políticas como los retiros de fondos de pensiones, donde particularmente la incertidumbre que se genera producto de los artículos que se están aprobando son combos o shock pequeños en el tipo de cambio. Eliminar, por ejemplo, o tener un parlamento, ¿cierto?, manteniendo la figura, o pasar justamente o eliminar justamente el Poder Judicial por un sistema judicial. Como queda todo eso englobado como país, eso va a tener un impacto de derecho en la economía, unicameral, bicameral, bueno, derechamente todos los artículos que se van a ir aprobando van a ser shock transitorio en la economía que genera incertidumbre. Y eso tiene un impacto directo particularmente en el tipo de cambio producto del riesgo que significa. Lo que no necesariamente signifique que puede ser bueno o puede ser malo en el largo plazo, sino que acá estamos viendo el shock transitorio que podría generar en el riesgo, particularmente mirado desde el tipo de cambio, y eso es lo que me hace volátil el tipo de cambio. En particularmente un día que se mueva a 8 pesos, el tipo de cambio es mucho, es fuerte, ¿cierto? Pero también recordemos que desde diciembre, cuando gana justamente Gabriel Boric la segunda vuelta, el dólar llega a los 850, llega a marcar los 770 esta semana. Entonces, estamos con una volatilidad súper, súper, súper fuerte, producto de noticias muy cortoplacistas. El quinto retiro, lo más probable es que tenga un impacto en la economía, pero que va a ser de corto plazo. Si se aprueba, el dólar nuevamente va a subir. Pero si no se aprueba, podríamos ver nuevas presiones a la baja. Pero todo eso se va a ir combinando con estos sectores. Por lo tanto, en estricto rigor, existe un piso de 750 que podría seguir cayendo a la baja, pero que los fundamentos de largo plazo son a que el dólar pueda nuevamente posicionarse sobre los 800 pesos, particularmente por la posible recesión que podría darse en Estados Unidos y por la fuerte volatilidad producto del plano local, convención, retiro, etcétera, que podrían darse también en Chile. Buen dato, entonces hay que esperar hasta los 750. Ya. Por ahí. Por ahí. Wilfredo, ya estamos en el tiempo, quedan siempre muchas cosas. Por ahí mencionaste el tema de las criptomonedas. Me gustaría que un día dedicáramos un capítulo bien especial a hablar sobre esto. Hace algunas horas vi una publicación donde una garzona, no sé si en Alemania, en algún lugar de Europa, recibía una propina en criptomonedas, una transferencia, y ella quedó muy feliz porque sus clientes le pagaron su primera propina en criptomonedas. Por lo tanto, hay un mensaje, pese al antagonismo que tiene, hay algo que yo siento que se está descubriendo y que yo creo que es bueno que la gente también empiece a familiarizar. Te agradezco mucho el tiempo, gracias por la posibilidad de poder encontrarnos a dilucidar ciertas cosas de algo que es importante, que siempre es relevante, la economía en todo tipo de políticas públicas se ve afectada o beneficiada y por lo tanto, y en estos tiempos además con mucha mayor razón. Los invitamos también a todos y todas a que visiten empresasgolden.cl para conocer más del trabajo y del desarrollo de Empresas Golden que representa Wilfredo Araya. Muchas gracias, Wilfredo. No, gracias a ustedes nuevamente, Cristian, por la invitación y nos vemos en un próximo capítulo de Micrófono Abierto. Ojalá no se me quede la cámara abierta también, como dijimos al principio. No, eso podría ser peligroso. Gracias a todos, a todas. Muy bien.